Sean bienvenidos a Odisea Paranormal, el podcast donde hablamos de historias y leyendas ocurridas en la ciudad de Querétaro, otros estados y, por qué no, del mundo también. Yo soy Marcial Vázquez y, como siempre, y en otra noche de terror emocionante, nos acompaña Christopher González. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, amigo. También nos acompaña nuestro amigo Ico. Sí, ahí tenemos un invitado especial. Bien. Y pues otro podcast que esta vez no tengo idea de qué va a ser. Esta vez ya ves que te dije, ¿quieres saber o te aguantas? Sí, quise aguantarme la sorpresa de lo que me traes. Perfecto. Bueno, ¿listo? ¿Listo? Los fenómenos que se desarrollan en el océano, tanto los de origen físico, químico como biológico, siempre han estimulado la imaginación de los hombres, y en todas las latitudes y épocas han sido motivo de las interpretaciones más fantásticas. De allí la multiplicidad y a menudo la contradicción de las leyendas y creencias marinas. Desde tiempos remotos, el mar ha sido un lugar misterioso, insondable y desconocido para la humanidad. La historia antigua afirmaba que la extensión del mar era tan inmensa que llegaba hasta el lejano país de los muertos, y que estaba habitada por criaturas terroríficas y monstruosas. No es mucho lo que la ciencia conoce acerca del mar o de los habitantes del océano. La gran diversidad en forma y tamaño de los seres marinos ha permitido crear toda clase de historias y leyendas sobre monstruos, las cuales han dado origen a un sinnúmero de fantasías. Hoy hablamos sobre terrores del océano y casos extraordinarios ocurridos en alta mar. Vale. Y dicen por ahí que está más explorado el espacio que el mar, ¿verdad, güey? De la Tierra. Uh-huh. Sí, quise empezar como con esa introducción, porque sí, siempre cuando hablamos del mar es algo desconocido, güey. Sí, incluso creo que debajo del mar sí existe esto como tipo Bob Esponja, ¿no? Debajo del mar hay otro mar. Otro mar, sí, bueno, es que hay un chingo de cosas, güey, que no se han podido descubrir, o sea, que siguen ahí, güey, en el mar. Obviamente la tecnología es un limitante bien cabrón para pues, pasar al mar, güey, ¿no? Explorar. Sí. Pero no deja de ser algo increíble que siempre ha como inundado las creencias y todo lo que la gente se ha encontrado, todos los marineros, ¿no? Desde tiempos atrás, güey, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar, ¿Cómo lo vamos a llevar? Va a ser es una especie de recopilación como de historias del mar, güey, de alta mar, y unas son con un índole más paranormal. Ajá. Y otras son con un índole más del misterio, ¿sabes? Como más relax. Me imagino que algún críptido o algo así, ¿no? Cosillas, ándale, más o menos por ahí. Ok. Ojo, todas las historias que vamos a contar a continuación son reales. Bueno, al menos son reales en el caso de que están documentadas. Ajá. Que sea realmente lo que haya pasado, pues es otro pedo, ¿no? Pero en realidad la mayoría son reales, ¿vale? Perfecto. Bueno. En 1872, un bergantín llamado Mary Celeste puso rumbo desde la ciudad de Nueva York a Génova, Italia, llevando a 7 miembros de la tripulación, el capitán, su esposa y su hija de 2 años. Un mes después, un barco británico vio al bergantín, que ya debería haber llegado a su destino, a la deriva en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de la Tierra. Cuando los miembros de su tripulación abordaron el Mary Celeste, encontraron semanas de comida, zapatos y otras pertenencias personales. Un desayuno sin terminar, probablemente del niño, todavía estaba en la mesa del comedor cubierto de moho. Para los marineros británicos que investigaron el Mary Celeste, era como si los que estuvieron a bordo hubieran abandonado el barco por completo. Sin embargo, a pesar de algunas salpicaduras de agua de mar en su bodega, el bergantín se consideró en perfecto estado. Debajo de la cubierta, los marineros encontraron 1.701 barriles de alcohol industrial, 9 de ellos vacíos. Podrían ser humos nocivos los que provocaron chispas asustando a todos en el Mary Celeste, y estos corrieron al bote salvavidas. Si es así, ¿dónde planearon ir? Dado que estaban tan lejos de tierra. Nadie pudo decirlo con certeza porque la tripulación, el capitán y su familia nunca fueron vistos nuevamente. La historia del Mary Celeste continúa obsesionando a los fanáticos de los barcos fantasmas, ya que puede ser el verdadero análogo más cercano a la leyenda centenaria del holandés errante, el mítico barco que está maldito para navegar por el océano para siempre, y como tal ha sido alimento para muchos narradores, y obviamente para películas, ¿no? Ajá. Sí, se ubica del holandés errante, ¿no? Sí, de hecho hay una película que vi esta semana que se llama Ghost Ship. El barco fantasma, güey, está chingona, güey. Sí. Precisamente me acordé también de un episodio de los Expedientes Secretos de X-Files, donde llega un buque de los marines
y los marines llegan ya avejentados. Ah, sí, sí. Es que de hecho, bueno, vas a ver ahorita hay muchas historias que han pasado en el mar, que tienen relación pues, con los barcos Ajá. y con los marineros como tal, pero terminan en desenlaces muy extraños, güey, ¿no? Ok. Y que dices, ay, cabrón, eso está raro. Por ejemplo, aquí Sí. ya el Mary Celeste está raro que no encontraron a los tripulantes. De hecho, ahí lo primero que se me viene no es nada de aquí de la Tierra. Yo me imagino como que algún ser. Hay muchos dicen de esto de aliens, mira, vas a ver. Ah, perfecto. Bueno, como hablamos del holandés errante, les quiero contar un poco la historia de dónde viene el holandés errante, ¿vale? Ok. Las versiones de la leyenda son innumerables, perdón, pero la original comenzó con el capitán de un barco holandés, un capitán burgués de Holanda llamado Willem van der Decken, quien hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares, sin importar los retos naturales que pusiera Dios en su travesía. Pero Dios, omnisciente, se entera de esto y en castigo lo condena a navegar eternamente sin rumbo y sin tocar tierra, por lo que recibe el nombre de holandés errante. De acuerdo con ciertas fuentes, el capitán holandés Bernard Fogg, ese Bernard Fogg es como otro subnombre de Willem van der Decken, ¿vale? Del siglo XVII, sirvió de modelo para el comandante del buque fantasma. Fogg fue célebre por la extraña velocidad de su crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. En algunas versiones holandesas del mito, el capitán recibe el nombre de Falkenburg. Este tal Bernard Fogg es real, güey. Este sí existió, güey. Y era muy famoso porque su barco era bien pinche rápido. ¿Pero él era pirata? ¿O era, o sea, un comerciante? Ya ves que también... Eran como comerciantes. Era un capitán de un holandés. Okay. Y su barco era bien pinche rápido. Sí, de hecho, mientras más rápido cruces el mar, mejor para la entrega de todo lo que tenían que llevar Claro. En ese tiempo. Barriles de alcohol, que es lo que más se movía, ¿no? De ron, güey. Entonces, este barco de este don, pues era bien rápido, güey. No sabemos si a lo mejor este güey agarraba las corrientes bien chingón, güey. Ajá. O era bien perro para navegar, no sé, güey. Pero obviamente los demás barcos o los demás capitanes dijeron, este güey hizo un pacto con el diablo. Ajá. Y... Igual y una tecnología que pudo haber adaptado por ahí, ¿no? Porque también... ¿Quién sabe? Muchos navegantes tenían una tecnología un poquito como que viejita, pero te funcionaba bien para navegar bien por las olas. De hecho, a raíz de que el güey era muy rápido, de que el vato era muy, muy chingón, empezaron a ver como muchas historias sobre él, fíjate. Ajá. Asimismo, se dice que este juró, de cara a una tormenta, que no daría marcha atrás hasta doblar el Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza era un puerto que estaba en Sudáfrica, aunque le tomase hasta el día del juicio final hacerlo. O sea, que el güey decía, yo no, me vale verga, güey, quien se me atraviese, yo voy a llegar a mi destino, ¿no? Ajá. Se ha hablado también de un horrible crimen cometido a bordo del barco, e incluso de una terrible epidemia que infectó a la tripulación, a la que por ese motivo no se permitió desembarcar en ningún puerto, siendo condenados desde entonces, barco y marineros, a navegar eternamente, sin posibilidad de pisar tierra. En cuanto a las fechas en que ocurriría, se ha hablado de 1641 y 1680. A menudo se han señalado las similitudes y concordancias entre las leyendas del holandés errante con el judío errante, que también era una historia de un judío que se burla de Jesucristo cuando él va cargando la cruz. Ah, ok. Y Jesucristo le dice, o sea, imagínate, güey, Jesús, ¿no? Y le dice el holandés así de, pinche güey, estás bien puteado, ¿no? Y Jesucristo le dice, sí, güey, pues tú vas entonces a caminar para siempre, güey. Ajá. Y entonces ese judío se le conoce como la leyenda, como el holandés, el judío errante, porque el güey, por lo que lo castigó Dios, el güey se la pasó toda su vida caminando. Okay. Pero ese era en tierra. Ajá, ese era en tierra. Okay. Entonces, pues, de ahí viene la leyenda pues tan famosa del holandés errante, y que esta leyenda es la que inicia muchísimas historias de barcos fantasmas, güey. Sí. Hay un chingo, güey, o sea, hay muchas historias de barcos fantasmas, ¿no? Sí, la más conocida es la de Piratas del Caribe. Claro, no, pues yo creo que esa sería como la más famosa, ¿no? Perla Negra, sí. Bueno, vamos a hablar de otra historia ocurrida en el mar también. En 1844, un abogado australiano que buscaba impresionar a sus compañeros navegantes en su país compró un viejo yate al que llamó Mignonet. En Inglaterra encontró una tripulación para navegar el barco de regreso a Sydney, y al hacerlo, inadvertidamente aseguró el destino de 4 hombres: Thomas Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks y Richard Parker. Es el nombre más genérico. Richard Parker, sí. Cuando el Mignonet se dirigió hacia el Cabo de Buena Esperanza, golpeó una tormenta violenta, y como el barco era construido en madera que había comenzado a pudrirse, el yate se hundió en cuestión de minutos.
En su apuro, los 4 marineros escaparon a un bote de 4 metros con 2 latas de nabos, pero sin agua. El bote se desplazó hacia el oeste, hacia América del Sur, a unos 3.000 kilómetros de distancia, pero sin agua el continente ofrecía una salvación poco probable. Los días se convirtieron en semanas y los hombres se quedaron cada vez más débiles. En circunstancias tan desesperadas, los marineros invocaron la costumbre del mar, un sombrío proceso en el que los hombres sortean para decidir quién se sacrifica como comida para que sus compañeros puedan sobrevivir. Pero en lugar de dejarlo al azar, el capitán Dudley y su primer compañero Stephens determinaron que Parker, el genérico, güey, un huérfano de 7 años que se había vuelto loco después de beber agua de mar, era la opción obvia. Dudley apuñaló a Parker hasta la muerte y los 3 hombres restantes lo destazaron, lo mutilaron y comieron la carne del joven. Solo 4 días después, un barco alemán rescató a los sobrevivientes. ¡Qué culero! Bueno, güey. pero ya para haberlo matado para comérselo, ya estaban en las últimas. Ya estaban muy desesperados, güey. Y yo creo que sí no hubieran aguantado los 4 días. Me suena esta historia, creo que ya la había escuchado en algún lado, pero no recuerdo dónde. De vuelta a Inglaterra, Dudley y Stephens fueron condenados por asesinato. Aunque no fueron los primeros marineros en recurrir al canibalismo, sin embargo, lo que los hizo distintos fue que habían abandonado la costumbre del mar al elegir qué hombre sería asesinado y comido, una decisión arrogante que desafió el código del marinero. Pero la historia de desesperación de los sobrevivientes finalmente provocó la simpatía del público y Dudley y Stephens se salvaron de la sentencia de muerte por matar al adolescente, solo cumplieron 6 meses en prisión. Lo que le sucedió a Dudley y Stephens se consagró en un infame caso de establecimiento de precedentes en Inglaterra, que determinó que la toma de una vida nunca puede justificarse, incluso cuando significa salvar la propia. Aquí lo que yo quiero que veas que es muy cagado, güey, es que se les está juzgando, güey, porque desobedecieron, güey, la costumbre del mar al elegir qué hombre sería asesinado. O sea, si ellos hubieran hecho bien el trato de elegir qué hombre iba a morir, no los hubieran juzgado ni siquiera, güey. Es como el parley, güey. Ándale, es lo que te iba a comentar. Es algo parecido a eso, ¿no? Ajá. Aparte como que desafiaron podría entrar que lo divino, no divino, sino la palabra del mar, por así decirlo figuradamente, ¿no? Exactamente, güey. Entonces está muy, muy cagado. Que de hecho, o sea, esta historia no es nueva, güey. De hecho la vimos, pues por ejemplo la de Viven, ¿no? Sobreviven se llama, la de los chilenos. Sí. Ajá, sí, son en los Andes, ajá, y que se empiezan a comer entre ellos. Las nalgas. Está culera esa peli, güey, pero pues es que, güey, o sea, en realidad también no puedes como... O sea, ¿o tú qué harías, güey? O sea, sí dirías, no, güey, pues la neta no voy a comer humano, o sí dirías... Pues, no, yo creo que la desesperación no, ni desesperado. Prefiero morir de hambre que comer parte de un humano y entrar dentro del canibalismo. La verdad, sí, o sea, no. Por ejemplo, ahí en esa película, es muy buena esa película, es de los 70, si mal no recuerdo, de un equipo de rugby que se estrella el avión. Ajá, sí, es muy famosa. Yo cuando la vi sí me quedé así, oye, güey, ¿sabes cuál está bien chingona, güey? Que es así como de este pedo. Es una, ya tiene rato, güey, que se llama Voraz, o bueno, en su nombre original es Revenants. Es una francesa. Ajá, güey. Sí. Que son unos güeyes que se quedan atrapados. Bueno, van de cacería con un vato, como un ex oficial, un ex militar que es ojete. Lo van a cazar y ese güey los mata a la mayoría. Y se dan cuenta que el vato estaba comiendo carne humana. Y aquí trabajan bien cabrón el tema de los Wendigos, güey, porque okay. Al general le pone una vergüenza, güey, y lo tira como a una cueva con otro cadáver. Y este men, para no morirse, se empieza a comer el cuerpo de su amigo. Oh, yeah. Pero hace cuenta que cuando este güey cae al fondo de ese cráter, sí, de ese hueco, esa cueva, se rompe el brazo, güey, o sea, queda hecho mierda. Indefenso. Ajá, güey. Y cuando se empieza a tragar a su amigo, puede salir y se cura bien rápido, güey. Ese no recuerdo. Está muy chingona esa película, güey. Es ya viejita. Se llama Ravenous o Voraz, ¿no? Buscar así. No, la estaba confundiendo con otra que salió recientemente, una francesa que se llama Voraz. No, esa porquería de la... También es caníbales, a final de cuentas también, pero ahí no se los comen por hambre, sino que ahí es como que un instinto de la familia. Es la morra esa que se empieza a cachonear con un güey. Que según es vegetariana. Ajá, y sí. La bautizan con vísceras. Y es la que Netflix le hizo una pinche propaganda bien cabrona de la película más culera y que la gente está vomitando con... De hecho, antes de que saliera Netflix, creo que nosotros la vimos como 1 año, 2 años antes. Sí, nosotros la vimos, pues ya más piratona. Ajá. Bueno, cuando recién iba saliendo. Pero, no, está culera, no la vean. Mejor vean esa que les digo, la de Ravenous, la neta está chida. Esa la voy a ver porque tampoco creo que no la he visto. Entonces, sí, yo creo que sí me la voy a echar. Creo, si no me equivoco, creo que está en Prime. Ok. En Amazon Prime, entonces, pues si quieres,
Perfecto. Perdón, tuve que hacer una parada técnica para servirme un poco de bebida refrescante. Bueno, continuamos. Esta es una historia, esta se me hizo muy chida, güey. A ver si te gusta. Isidoro Arias, piloto de aviones y patrón de barcos, fue un excelente marino andaluz de 49 años que decidió cumplir uno de sus mayores sueños: dar la vuelta al mundo en solitario en su pequeña embarcación, un velero Swan de 44, al que había bautizado con el nombre de Islero. Con la única compañía que la mar y el viento, puso rumbo a cumplir su sueño, no sin antes prepararse para ello. Estudió las rutas marinas, los puertos en donde atracar fuese más seguro, y las corrientes, el viento, las provisiones y las previsiones meteorológicas. Zarparía el 28 de octubre del año 2001, de Puerto Marina, en Benalmádena, España, a las 11 de la mañana. Mediante un teléfono vía satélite y su página web en internet, se mantenía en contacto casi todo momento con sus familiares, amigos y seguidores de la aventura. O sea, este güey salió, güey, pero fue así de, voy a documentar todo, ¿no? Y aparte que ya la tecnología que se cargaba. Entonces ahí, por ejemplo, lo que tienen que como tomar como récord es que vaya solo y que no se desvíe de la ruta que vamos trazando y el GPS. Y aquí lo que yo quiero que pongas atención es, uno, no es aficionado, no es como que... Es un experto, ¿no? Ya sabe, ese güey sabe a dónde va y pilotear y todo. O sea, no es un vato que diga, ay, tengo una barquita, déjame, güey. No, güey, o sea, ese güey... No, y aparte, como dices, el equipo que ya trae es un equipo... O sea, es un vato que sabe, o sea, sabe qué pedo. Y va bien equipado, güey. Tiene sus rutas trazadas. Y va todo documentando. O sea, digamos que está perfecto como su plan de cómo va a ir trabajando, ¿vale? Ok. Entonces, en casi todo momento, con sus varios amigos, va haciendo contacto a través de su teléfono satelital y su página web. Sería a la vuelta, casi concluido el largo viaje, cuando su familia comenzaría a recibir una serie de inquietantes mensajes y se daría lugar a su misteriosa desaparición. El 22 de marzo de 2003, dijo en 2 ocasiones, una mediante telefonía y la otra por internet, haber pasado toda la noche arreglando el motor del barco, acompañado de fuertes vientos y un cielo completamente encapotado. Temía quedarse incomunicado, pues si no lo arreglaba no podría generar electricidad para mantener operativos el teléfono y el ordenador. Mientras lo hacía, comentó que una ballena con su cría llevaba navegando a su lado un largo rato. Aquí ya está hablando que ya hay problemas, pero todavía es normal. Es algo que puede pasar, ¿no? Ajá, claro. Aquello parecía que le intranquilizaba mucho y manifestó que no le hacían nada de gracia. ¿Por qué razón? No lo sabemos, ¿no? Lo de la ballena. Uh-huh. Las ballenas, mamíferos pacíficos, no suelen atacar sin motivo a los barcos. Además, Isidoro Arias era un marino deportivo muy experimentado, con miles de millas náuticas registradas. No sería la primera vez que viese a un cetáceo, entonces, ¿por qué le inquietó tanto hasta el punto de comunicarlo 2 veces? A unas 300 millas de la isla de Santa Elena, aquella fue la última posición reportada el 25 de marzo del 2003. Su hijo, Mario Arias, muy preocupado, llamó a su padre tras recibir un correo electrónico muy corto, pero que, según él, entre líneas decía mucho. En la conversación con su hijo, el navegante les hizo llegar una serie de extraños mensajes. Aseguraba que un grupo de criaturas subían desde hacía varias jornadas a bordo de su barco y le estaban importunando. Las declaraciones de los familiares en prensa dicen que pudieron notar un deterioro psíquico en su voz y que durante las últimas transmisiones, días previos a su desaparición, no se expresaba con claridad, además de parecer confuso y decir cosas incoherentes. Tras aquella última comunicación, la familia de Isidoro intentó ponerse en contacto con él sin éxito. Tras ver que no había respuesta alguna a sus llamadas, y pese a tener el teléfono encendido y recibir señal del mismo, decidieron pedir ayuda a Rafael del Castillo, coordinador de la rueda de navegantes, quien no tardó en llamar por radio a los barcos de las proximidades para pedir ayuda. ¿Okay? Entonces ahí este chavo también es experto en eso, pero ya se dedica más en lo alrededor, ¿no? ¿Quién está navegando? ¿Cuántos barcos? Sí, o sea, eso es como, ¿sabes qué? Te perdí, ya no tengo contacto del Panoda. Ajá. Pues es háblale. La opción, ¿no? Ajá, háblale a este men, porque es rastreador, pero en el mar, güey, ¿no? Era como la última oportunidad de encontrar a este güey, ¿no? Sí. Me quedé Rafael del Castillo, coordinador de la rueda de navegantes, quien no tardó en llamar por radio a los barcos de las proximidades para pedir ayuda. Los días siguientes, la familia insistió, intentando contactar con él por vía internet, telefónica o radio, pero no hubo señal de Isidoro por ninguna de las 3 vías. Pasado un tiempo se dio alarma al Centro Nacional
de coordinación de salvamento, además de avisar al Reino Unido, pues Santa Elena es colonia británica, y a la isla de Ascensión, Namibia, Angola y Sudáfrica, los países más cercanos a la última ubicación reportada. No hubo rastro del islero. Cuando ya parecía que iba a ser una desaparición sin rastro alguno, el barco fue localizado por un pesquero francés de nombre Fresco, 38 días después del último comunicado. El 2 de mayo, este se encontraba en las cercanías del Golfo de Guinea y su único tripulante, Isidoro Arias, no estaba a bordo. El velero fue remolcado al puerto de Abidjan, en Costa de Marfil, donde el cónsul español no tardó en acudir para inspeccionarlo. Al abordarlo, una vez en tierra firme, comprobaron que faltaba la embarcación auxiliar, una Zodiac, pero el motor de la misma se encontraba a bordo. Todo lo demás parecía estar en orden. O sea, ahí se fue como al bote salvavidas, pero no tenía motor. No tenía motor. Estaba arreglando, yo creo. O yo creo ni siquiera lo instaló, güey. ¿No? No, pues es que tenía tanta seguridad en su barco que no veía la necesidad de usar ese. Bueno, pero si faltaba, lo usó, pero de una forma desesperada, ¿sabes? Ajá. O sea, como que dijo, chingue su madre, me subo y me voy, ¿no? Sí. No había sangre ni signos de lucha, y todo el equipo y enseres estaban en perfecto estado. En el interior del camarote también se encontró la documentación completa del desaparecido. Muchos interrogantes. ¿Qué eran esos pequeños seres antropomorfos que, según Isidoro, abordaron su barco en más de una ocasión? Muchos se creen que estaba enfermo o era preso de una alucinación febril. Pues ahí también puede ser eso, pero no sé, porque cuando supuestamente tú como psicólogo, yo creo que lo has escuchado, de que cuando pasas mucho tiempo solo y más en un mar, en un océano, sí, puedes llegar a alucinar. Sí, pero aquí hay un factor que hay que tomar en cuenta muy cabrón, güey, y es que sí te la creo si estás solo en una isla, güey, o estás incomunicado en alta mar y dices, pues, ¿qué hago, güey? ¿No? Entonces sí es muy fácil que tú empieces a alucinar, sí. Pero este güey tenía radio, tenía internet. Y aparte no era la primera vez que navegaba. No era la primera vez que navegaba, o sea, de alguna manera, por ejemplo, si tú agarras y hoy sales a hacer, no sé, escalar, güey, y nunca lo has hecho, pues vas que te cagas de miedo y vas muy nervioso. Pero si ya lo has practicado varias veces, ya no te da miedo, güey, ya te sientes con más. Entonces, este vato, te digo, no era un novato, o sea, el vato sabía qué hacía y a dónde iba, pero entonces no. Mucho se dijo sobre esto en la prensa de aquellos años, e incluso se habló de que podría haber contraído malaria y esta estuviese ya en una fase muy avanzada, haciéndole ver cosas que no eran reales. Yo creo que no, porque hubiera dicho, güey, estoy enfermo. Pues sí. ¿No? Sí, también es. No. También se barajó que la comida tuviese la bacteria del botulismo, pero se comprobó que la comida a bordo del velero estaba en perfecto estado. Claro, el botulismo es cuando es una lata ya vieja. Esa rosa, ajá. Y te la comes, sí te llega a dar como que un hongo, se te hace en el cerebro, creo. Y precisamente hace eso, que alucines, el mentado botulismo. Mucha gente lo contrajo en unos años pasados. Exacto. Precisamente por eso, por experimentar de que, pues, según la comida enlatada dura mucho, pero no. O sea, sí te puede durar mucho, pero te agarra esa bacteria ya cuando te chingaste. De hecho, aquí dice, ¿no? La bacteria del botulismo, que en la inmensa mayoría de las veces se encuentra en la comida, en conserva, mal enlatada, mata al infectado en muy pocas horas si no se recibe atención médica. No hace que vea alucinaciones. En muchos casos documentados, la aparición de barcos fantasma con toda su tripulación muerta ha tenido la causa de esta mortal bacteria. O sea que muchas veces barcos fantasmas, bueno, barcos que están a la deriva con todos los cuerpos ahí adentro, tienen que ver precisamente con que están... se murieron por la bacteria, güey. Es una bacteria bien rápida. Pero entonces tampoco fue, güey. Queda descartada la posibilidad de que estuviera muy enfermo, ya que tuvo la suficiente habilidad como para realizar las maniobras necesarias para abandonar el barco con éxito. Pero, ¿por qué motivo? Como dijo en una ocasión Fernando García Echegoyen, marinero y analista de naufragios, nadie, y cito, nadie abandona la seguridad de su barco en una pequeña embarcación auxiliar a no ser que haya algo que te obligue a hacerlo. Obvio, güey, es muy cierto, ¿no? La última anotación en el cuaderno de bitácora, también encontrado a bordo, decía, alguien está subiendo por el casco del barco. Abandonó el velero en la Zodiac a la espera de que aquellos extraños seres dejaran la cubierta. ¿Podrían las corrientes marinas haber distanciado ambas embarcaciones y al no tener la Zodiac, el motor haber perdido el islero? Recordemos que a bordo se encontró su documentación, lo que muy probablemente indicaba que pensaba volver. O sea, no fueron ni piratas tampoco. No, güey. Es posible que unos seres humanoides de baja estatura, como él mismo describió, estuviesen subiendo a bordo de su barco. Y si sí, ¿qué hacían para que él dijese que lo estaban molestando? En los índices que recopilan una variedad extensa de seres mitológicos de diferentes culturas alrededor del mundo, no se encuentra ningún grupo de seres como el de Isidoro Arias describió. Figuras antropomorfas de baja estatura, 1 metro o 1,5 metros de altura, que abordan los barcos.
El más parecido sería la famosa sirena, de apariencia psiforme, torso humano y cola de pez en lugar de piernas, pero no coincide, güey. O sea, no era una sirena, güey. Al día de hoy, casi 2 décadas después, el misterioso caso de Isidoro Arias sigue abierto y pues solamente el mar y... Hay una película, ahorita me recordó, por ejemplo, se me imaginaron los monstruitos. Hay una película de un faro. Ajá. Donde se meten como, están peleando como con unas criaturas marinas. La piel fría, güey. Kolskin, ¿no? Está chida, güey. Esa película es muy buena y se me imaginan los monstruitos así de ese tipo. Bueno, ¿cuáles monstruitos? Se ven horribles. A mí se me figuran, ¿sabes cómo, güey? Como digo, está más fantasioso, pero como los que salen en la película de Aquaman, los profundos. Ah, sí. Sí. Puede ser también. Pero está culero el caso del Don, o sea, yo siento, güey, que a lo mejor no eran cosas de las profundidades. Yo siento que yo creo que lo querían abducir, güey. Y este güey se estaba defendiendo bien cabrón, güey. Pero aquí lo que dices es que van subiendo. Pues es que recuerda que hay muchos avistamientos de ovnis que salen del mar, güey. Bueno, sí. Precisamente en Tamaulipas hay una zona donde es como una zona como la de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Una Roswell. Uh-huh. Pero en Tampico, Tamaulipas, creo que es en Miramar. Pues es la que dicen que cuida Tampico. Dicen que no había huracanes. Sí, y sí. que hasta hay un mirador donde puedes ver salir las naves del mar. Algo que también se me hace curioso es que la ballena y el cachalote, bueno, la ballena y su bebé los iban siguiendo su barco de él. También está súper raro porque, como dice, eso no lo hacen. ¿Qué tal que también...? Cuidando, no, güey, pues... O bueno, claro, güey, puede ser una opción que a lo mejor lo iban cuidando. O a lo mejor estos seres usan las ballenas para moverse, güey. Y iban en la ballena, así como de ahorita que se apenas este güey nos brinca. Sí. Pero yo creo, güey, que este Isidoro sí se agarró a vergazos, güey. O sea, yo creo que sí ahí se puteó, güey. O sea, sí se aventó sus buenos rounds. Pero el problema ahí es de que el barco, güey. O sea, de que el barco estaba intacto. O sea, no se veía signos de violencia como que hayan peleado ni nada de eso. Pues a lo mejor no los lastimaba, güey. O los aventaban más, no sé. Es que yo siento que tuvo que pasar algo bien culero, güey. Para que el güey agarrara y se subiera en la madre esa, güey. Y se fuera sin ponerle siquiera el motor, güey. O sea, eso fue un momento muy desesperado, güey. Sí, por lo mismo no llegó a ningún lado. Uh-huh. Las olas lo volvieron. Pero ponte a imaginar el puto miedo, güey, de estar tú en tu camarote, güey, o estar en la cabina del barquito, güey. Sí. Y es viendo esas chingaderas que van subiendo, güey. Y tú estás solo, güey. O sea, no puedes hacer nada. Está muy culero, güey. Y para no poder hacer una transmisión rápida, para hablar por teléfono o algo así para que te vayan a ayudar. Pues ¿a quién le dices, güey? O sea, de todas formas, toda ayuda que tú pidieras iba a tardar horas o días. Sí. Está muy culero, güey. Bueno, hablando de monstruos, muchos marineros han contado historias de monstruos marinos. Uno podría recordar el momento en que un kraken, un calamar gigante de la leyenda nórdica, casi volcó un bote. O cuentan una historia de una criatura criptozoológica con dimensiones para nada normales. Una leyenda particular de tal criatura proviene de 1848, cuando los hombres a bordo del HMS Daedalus de la Marina Real encontraron un leviatán similar a Nessie en el Atlántico Sur. Era una serpiente enorme, señaló en un informe el capitán Peter McQuay. Su color es marrón oscuro con blanco amarillento alrededor de la garganta. No tenía aletas, sino algo como la crin de un caballo, o más bien un montón de algas que se escurrían sobre su lomo. Pasó rápidamente, pero tan cerca de nuestro cuarto del camarote, que si hubiera sido un hombre conocido, habría reconocido fácilmente sus rasgos a simple vista. O sea, digamos que un marinero había reconocido qué vergas era lo que pasó cerca de ellos, sí, ¿no? Pero conocimiento de los pues no, nadie supo qué pedo, ¿no? Este relato, al igual que otros a bordo del Daedalus, provocó una oleada en los medios, y en los años posteriores muchos marineros informaron haber visto a la serpiente bestia. Pero a pesar del avistamiento del capitán McQuay, no se ha encontrado tal criatura en el océano. Utilizando la representación artística del monstruo de la época, Gary J. Galbert, del Skeptical Inquirer, determinó de manera anticlimática que la tripulación probablemente vio una gran ballena barbada, o una sei, para ser específicos, que subió a la superficie en busca de comida. La ballena barbada es una que está como... Sí, tiene los pelotes. Tiene muchos pelos, güey, hacia abajo, güey, y muchas veces esas ballenas salen así. Es con lo que agarran los camarones, ¿no? Ajá, el krill, güey, pero lo que hacen es que salen así, al revés, y luego se vuelven a acomodar, ¿no? Entonces, es posible que la hayan visto. Y siempre hablan mucho de que cuando ven estos avistamientos, pues van bien pedos todos esos güeyes, pues siempre van pisteando, pues sí, güey. Es que, ¿qué más les queda ahí? O sea, se la pasan, creo que nada más se dedican a pescar en la parte de la mañana, ya de ahí en la tarde, y se dedican meses dentro del mar. Ajá, de hecho. Entonces, ¿qué más pueden hacer ahí? Bueno, vamos a pasar a la última parte. Vamos a ya ponernos un poco más sudamericanos, ¿no? Sudamericanos. Perfecto. Vamos a sacar como nuestros compañeros chilenos. Y vamos a hablar del caleuche.
El Caleuche. Ah, sí. Sí, he escuchado hablar. El Caleuche es el buque fantasma que recorre los mares y aparece con relativa frecuencia en los canales chilotes. Navega tanto en la superficie como en las profundidades, pero jamás lo hace a plena luz del día. En las noches tranquilas suele aparecer entre la niebla, mostrando las características de un gran buque velero. Profusa iluminación multicolor de brillo extraordinario realza su presencia. A la distancia es posible apreciar en su cubierta agitación y desde su interior vienen armoniosos acordes de flautas, cuernos y tambores, y de muchos instrumentos desconocidos. Con la misma velocidad que hizo su aparición, desaparece, borrado por la espesa niebla que produce él mismo. Y es que fluye abundantemente desde sus costados y que al desvanecerse casi instantáneamente no deja huella alguna de la impresionante visión. Entonces se escucha como una tertulia, ¿no? Sí. Arriba del barco. Cuando es perseguido por curiosos malintencionados, suele transformarse en una escurridiza foca o en un gran tronco de árbol, especialmente que navega entre dos aguas o que se recuesta en las tibias arenas de la playa. La tripulación del Caleuche está integrada por dos clases de navegantes. Unos son los brujos que llegan desde tierra montados sobre el lomo de un caballo marino, y los otros son los náufragos cuyos cadáveres trajo a bordo la pincoya, que es una especie de sirena u ondina, y que, al instante mismo de poner pie en cubierta, retornan a la vida, pero ahora a una vida nueva de felicidad eterna. Estos 18 marineros, a pesar de pertenecer al más allá, obtienen permiso de sus jefes una vez al año para hacer breves visitas a sus familiares. Ya se te hace similar, ¿no? Sí. Que lloran su muerte, y les llevan consuelo y aún ayuda económica, aunque en algunas ocasiones sus visitas se ven frustradas y no vuelven a repetirlas nunca jamás, y esto suele ocurrir porque, al regresar a calmar las angustias de las inconsolables viudas que dejaron tan solas, se las encuentran en los brazos de otros hombres. Hijos de su madre. No, pues ahora sí que, pues que esperaban, ¿verdad? Pues sí, güey, pues quién chingo va a estar esperando. Y pues con esto terminamos el tema de los horrores de alta mar. Sí, no, estuvo bien chido. Y sí, o sea, te recuerda muchas cosas de las que has hablado que pasan en el mar, ¿no? De sí, las naves, los barcos fantasma, las zonas donde supuestamente desaparecen los barcos, tanto barcos como aviones. De hecho, el Caleuche se me figura un chingo el holandés errante. De hecho, yo creo que está basado en lo mismo. Sí, ajá. De hecho, sí. Pero pues ya, obviamente cada historia, cada país, cada región le mete su feeling diferente, ¿no? Ajá. Aquí en México no he escuchado de ninguno. No, güey, yo tampoco he escuchado. Lo que sí que han desaparecido barcos o aviones. Pero... Hay muchos, de hecho ahorita, digo, estos que yo agarré son como los más, bueno, no son los más conocidos, que se me hicieron interesantes, pero hay un chingo, güey. Por ejemplo, yo creo que uno que está muy chido es el del experimento que hicieron. Ah, el del sueño. No, es de un avión también grande militar, ¿no? No, es un barco que estaban experimentando lo de viajes dimensionales. Y el barco salió de cierto puerto, ajá, hicieron el experimento y llegó al otro puerto, pero cuando se vieron a inspeccionar, todos los tripulantes estaban unidos a la fuselaje del barco. Ah, no manches, tipo Cloverfield. Sí, güey, o sea, digamos que los encontraron así a la mitad o la cara, ayúdenme, ¿no? Y que pues entonces... se fusionaron con, sí, con la nave. Con la nave, con el barco. Hay que hacer un programa de ese. Y pues todos se sacaron de pedo y según esto es todo lo que yo he leído, según la orden del que estaba manejando la misión, dijo, no, pues maten a todos, o sea, todos los que están ahí trabados, pues mátenlos, no, ni modo que no podemos rescatar. Sí. Y pues se quedó así como... Hay uno muy famoso, no me acuerdo el nombre también, es de un avión de Estados Unidos. Ajá. Que supuestamente le iban a hacer como una arma letal esa madre. Es muy famoso. Hay muchas creepypastas de esa, no me acuerdo cómo se llama. Que también está interesante. Eso sí ya salió que es como leyenda, ¿no? Ajá. Sin embargo, yo lo he visto, últimamente me he fijado mucho en X-Files. Y te es pueden contar cosas que son reales, pero que los mismos chingones de ahí de la serie te dicen, no, es que sí es real y esto y aquello. Y Scully le dice a Mulder, no le hagas caso, Scully. Te está diciendo lo que quieres escuchar, realmente quieres lo que... Pero tú no sabes si es real o no es real lo que le están diciendo. Es que pinches X-Files están bien chidos, güey. Sí, la verdad, sí. Pero yo me estoy retomando la serie y tiene muy buenos capítulos, ¿eh? Hay unos que están un poquito aburridos, pero hay unos... O sea, yo creo que por cada temporada hay como unos 4 que están muy chingones. Sí, y de hecho, mucha gente que no la ha visto piensa que se dedica nada más a los aliens y todo eso. No, pero no, hay cosas muy terrenales. Te habla de mutantes. Por ejemplo, el del Flugman, ¿no? Ah, sí. El monstruo ese de los alcances está bien culero ese, güey. Ese porque ahí fue como una mutación que tenía. Y de hecho al final, según lo matan, pero no, ahí sigue ahí. Se le ve su boca así como que... Bien asquerosa, güey. Está el del otro chavo, un señor que también se hace como...
se estira. Ajá, sí. Uno que tiene poderes para electrocutarte. El que cambia piel, ¿no? Hay uno que cambia piel. El que cambia piel también. Sí, muy buenos capítulos. Sí, no, pues yo creo que quise escoger este tema de alta mar porque pues, es un tema que está ahí, güey. El mar nos rodea a todos. Y pues obviamente hay un chingo de historias al respecto de eso. Sí. Y como tú dijiste al principio, pues es yo creo que la parte menos explorada del mundo, güey. Por ahí dicen que es el espacio más explorado y la superficie de la luna. Exactamente. Más que el mismo mar de Exacto. Uh-huh. Y pues nada, con esto... Próximamente vamos a investigar las de... ¿Cómo se llama? De Marte, ¿no? Que supuestamente hay agua ahí. Ajá, sí, estaría chido. Te digo, ando viendo ahí algo como del espacio, pero necesito hacerlo chido. Okay. Qué padre. Y pues nada, con esto el podcast pues ha terminado. Espero haya sido pues de tu agrado, amigo. Sí, amigo, pues estuvo interesante, me gustó mucho. Pues como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar pues en Facebook como Odisea Paranormal Podcast. También nos encuentran en Instagram como Odisea Paranormal también. Odisea Paranormal. Ajá. Y en, ¿cómo se llama? En TikTok también. TikTok también está, Twitter también ya tenemos. Y ya subimos la primera mini odisea. Ya, por cierto, ya vayan a escuchar la primera mini odisea. Está súper chingona. Les vamos a dar una mejor calidad. Ahí disculpen. Sí, claro. Si se escucha un poco raro. Y quiero dar, avisar, ¿no? Que las mini odiseas no son cosas que nosotros inventamos. Las mini odiseas son cosas que nos envían suscriptores, amigos, y son historias que realmente les pasaron. Sí. Y nosotros nomás les arreglamos un poquito la redacción, pero en realidad todo es real. Entonces, bueno, real para ellos. Y nosotros solo lo contamos y claro, también... tuvimos que arreglarlo un poquito para que escuche como narrado, sí, exactamente. Y pues obviamente los invitamos a que nos envíen también ustedes sus historias. La neta que está súper chingón este proyecto. Y espero les guste las próximas que vamos a subir en esta semana. Y ya tenemos por ahí unas cuantas acumuladas, entonces pues va a estar súper chingón. Y pues nada, invitarlos a que compartan este proyecto. Gracias a los que nos siguen, a los que se han suscrito también. Súper chingón, los queremos mucho. Y a mí me encuentran en casi todos lados como @Orseides. Y a mí como Christopher González. Y pues ahí síganos, mándenos mensaje y todo. Y pues nada, con esto el podcast ha terminado. Podemos seguir tomando una bebida refrescante para este calor. Bueno, hizo un poco de sol. Hoy hizo fresquecito. Sin embargo, pues, es viernes. Viernes. Y pues nada, amigos, nosotros nos vemos seguramente en el próximo episodio. Esto fue Odisea